Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano por dirigir pues, el servicio y que Dios siempre le conceda ese anhelo, deseo de servirle al Señor y de pues, enseñar su palabra, predicar su palabra fielmente y pues paz de Cristo y que Dios los bendiga. Es un privilegio estar aquí, hermanos, en esta noche para alabar a nuestro Señor y también para escuchar de su palabra, ya que su palabra es viva, su palabra es activa, su palabra es eterna. Y nuestra guía y lo que nuestro Dios nos ha dejado para conocerle más, conocer de sus cualidades, sus características, nuestro llamado en cuanto conociéndole a Él más, pues se encuentra a través de su palabra, orando en oración y escudriñando, estudiando su palabra, podamos crecer y aferrarnos más a Él, quien es el Todopoderoso. Y les doy la bienvenida a ese lugar, hermanos, y les pido que abramos nuestras Biblias, se pongan de pie, abramos nuestras Biblias a Gálatas capítulo 5, por lo cual ya estamos comenzando un capítulo nuevo de la carta de Gálatas y ya estamos a punto de concluir, falta Gálatas 6, pero Gálatas 5 pues es lo que muchos maestros consideran Gálatas 5 como el corazón de la carta de Gálatas, ya que hay muchos puntos que demuestran el tema central, el punto central de la carta de Gálatas, que es aferrarnos a Cristo, no desligarnos, no dejar y abandonar la salvación a través de la fe por otras cosas que quizás se escuchen más mejor o lo que nos convenga más, pero que nos aferremos más y más, hermanos, a Cristo Jesús. Y este capítulo 5 nos da ese recordatorio y el capítulo 5 lo que nos demuestra el fruto del Espíritu, la conducta del creyente y cómo somos llamados a caminar. Entendemos que hay muchos falsos maestros que enseñan cualquier cosa y este capítulo, hermanos, es el capítulo, el corazón que nos demuestra el Evangelio y cómo caminar aferrándonos a Cristo Jesús, nunca desligándonos, pero manteniéndonos firmes en Él, quien es firme para con nosotros. Gálatas 5, vamos a leer los versículos, el versículo 1, perdón. Y esta enseñanza es titulado ¿Libres o esclavos? Y es para entender y demostrar y preguntarnos, examinarnos y decirnos, ¿somos libres en Cristo o esclavos? Y esa es una pregunta que vamos a poder contestar en esta noche. Amén. Gálatas 5, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sí, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por ese privilegio, Señor, de estar aquí, Señor, para poder alabar tu santo nombre por medio de cantos y himnos, Señor, por medio de peticiones y agradecimientos, Señor. Te damos gracias por ese privilegio, esa bendición que tú has formado en esta tierra, tu iglesia, Señor, en el cual podemos reunirnos a alabar tu santo nombre con un mismo sentir, un mismo espíritu, tu Espíritu Santo y eterno, Señor, que nos guía día tras día. En ese momento, Señor, te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes y corazones, Señor, que quites toda distracción de nuestras mentes. Si hay distracciones, si hay cualquier cosa que esté en nuestras mentes, Señor, tomando nuestra atención, Señor, te pedimos, Señor, que en este momento nos aferremos a escuchar de tu palabra, que podamos encontrar esa paz que tú nos has dado a través de ti, Señor, a través de tu Hijo, para recordarnos, Señor, que tú eres fiel, Señor, que tú estás con nosotros día y noche, Señor, y que tú eres nuestro socorro a cada momento, Señor. Te damos gracias por este privilegio de estar aquí, siendo instruidos por el Espíritu tuyo, Señor, el Espíritu Santo Todopoderoso. Te pedimos que seas tú quien guíes esta enseñanza, Señor, que no sea yo como hombre que habla, Señor, porque tu Espíritu nos guíe a través de tu palabra fiel. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias desde hoy y para siempre. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares.
En esta noche nos encontramos en este versículo. Aunque vamos a tocar y vamos a poder ver varios versículos de este capítulo, quería asegurarnos de que podamos entender lo que se parece muy simple, este primer versículo de Gálatas 5. Ese primer versículo detalla muchas cosas, detalla mucha doctrina, pero también detalla mucho recordatorio a nuestro caminar. Porque como creyentes a veces nos distraemos, a veces hay circunstancias que nos hacen sentir duda, hay cosas que causan que nos sintamos débiles, que sintamos como que que se encuentre una batalla dentro de nosotros, sea dentro de nuestros corazones o nuestras mentes. Pero Pablo en este primer versículo, antes de entrar al caminar del creyente, les recuerda algo. Les está hablando de esos falsos maestros que han entrado como ovejas, como lobos vestidos como ovejas blancas, puras, pero en realidad intentando a persuadir al creyente que Cristo no es suficiente o que quizás hay algo más aparte de Cristo dentro de la palabra de Dios. Pero la palabra es muy clara que Cristo es la respuesta, Cristo es el camino, Cristo es la verdad. En la profecía, en el sueño, que tuvo Jacob en Génesis 28, cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, estuvo soñando y soñó un escalón que iba de la tierra una escalera, que iba de la tierra hacia el cielo. Y dice que veía a los ángeles subiendo y bajando de esa escalera, que era un intermedio entre la tierra y entre los cielos. Esto, hermanos, nos demuestra que desde el principio y desde siempre ha habido solamente un camino, y ese camino es Cristo Jesús. Y ese Cristo es el cual nos aferramos, hermanos, el cual no nos desligamos, el cual cuando recordamos ese día de nuestra conversión, el día que venimos a Él, nos recordamos de la razón por la cual lo hicimos. Lo hicimos porque sabíamos y entendíamos y entendemos ahora más que nunca que el mundo no ofrece lo que Cristo da. El mundo no ofrece vida eterna, el mundo no ofrece libertad. Y Pablo les está recordando esto a los creyentes. Les está diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos, es importante reconocer las palabras que son usadas primeramente en esta porción de la Escritura, cuando vemos que Pablo dice: estemos pues firmes en una libertad, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, que en un momento de nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, hubo una transformación, hubo un cambio, hubo un acontecimiento en el cual estábamos no libres y Dios nos hizo libres. Y lo que Pablo dice aquí es: recuerden que son libres y manténganse en ese estado de pensamiento, con esa certeza en el corazón de que en verdad son libres. Lo que Pablo dice, y como sabemos, nunca es una filosofía o creencia que él inventó, sino que Pablo siempre está reiterando lo que Cristo declaró. Y Cristo declaró que el que viene a Él y cree en Él tiene vida y vida en verdad. Y es libre del pecado y libre de la muerte. Dice aquí luego Pablo: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, que siendo libres demuestra o significa que ya no somos esclavos, y que si uno es libre no es esclavo de cierta cosa. Si uno es libre no está sujeto otra vez a algo del pasado. Y eso es la razón que Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis
No dice, no estéis sujetos a un yugo de esclavitud, sino que dice, y no estéis otra vez. En un tiempo pasado estuvimos sujetos a un yugo de esclavitud, pero ahora somos libres en Cristo. Vamos a ver, hermanos, varios puntos necesarios para poder entender la posición de libertad en el cual Dios nos ha hecho libres. Vamos a ver los aspectos de la libertad y cómo es que uno es hecho libre. Incluso vamos a ver lo que no es la libertad, por lo cual Pablo lo define de dos maneras en este capítulo. Y también podemos ver en esta noche el llamado como hijos de Dios, habiendo sido transformados como nuevas criaturas, que siempre tengamos en mente que nuestro llamado celestial no es uno que se puede pasar por alto o menospreciar. Somos llamados, hermanos, a hacer algo. Y eso es en este versículo específico, es estad firmes. Eso es nuestro llamado. Y eso es lo que, hermanos, quiero que entendamos y apliquemos a nuestras vidas. Estemos firmes en el quien creemos, en Él en el cual nos libró de la muerte y del pecado. Porque muchas veces nosotros nos encontramos dudando, como he mencionado. Nos encontramos tabaleando. Nos encontramos de aquí para acá porque simplemente, hermanos, no estudiamos, no leemos, no nos aferramos a la palabra del Señor, no venimos al Señor en oración, pero la palabra nos declara que la palabra es para nuestra santificación. ¿Cómo es santificado un hijo de Dios, hermanos? A través de la palabra eterna. Nosotros debemos de siempre estar encontrados en oración y en buscando y escudriñando la palabra que nos revela todo lo necesario para vivir una vida de piedad, dice 2 de Pedro capítulo 1. Pero a través de eso, hermanos, la palabra de Dios es lo que nos revela a conducirnos de una manera digna, de la manera en el cual Cristo vivió, en el cual Cristo se encuentra en ese estado perfecto y eterno. Ese, hermanos, es nuestra posición nueva. El llamado de toda la carta de Gálatas es que de ninguna forma menospreciemos la obra perfecta de Cristo y la gracia que nos ha sido dado por Él, pero que la libertad de Cristo debe presentarse en la vida de cada uno de nosotros a través de la fe. Disciplina para producir resistencia y perseverancia y deseo. Es decir, que nosotros, aparte de disciplinarnos a través de la palabra, hermanos, a través de tener fe, aun cuando las cosas son difíciles, también somos llamados a tener el deseo de servirle a Dios. Si no tenemos un deseo, hermanos, de servirle a Dios, es difícil hacer las cosas como Cristo lo hizo, porque la palabra nos declara que con un gran amor Cristo vino al mundo. Con un gran amor Cristo padeció y murió por nosotros. Cristo no fue enviado a fuerzas de que Cristo le dijo al Padre, no quiero ir, vas a ir. Cristo con su propia voluntad vino a la tierra para salvar a los que escucharan y creyeran en su nombre, creyeren en sus obras, en su vida perfecta, en su muerte, en su resurrección con todo corazón. Y eso, hermanos, no cambia ahora como creyentes. Nosotros debemos de tener el deseo de alabar al Señor, así como cuando venimos a cantarle o cuando estamos en nuestras casas o en el carro cantando. Eso es un deseo de cantarle al Señor. Pero nuestra conducta y nuestra vida y el producir el fruto del Espíritu, hermanos, también es desear vivir conforme a la imagen perfecta de Cristo. Nosotros no somos llamados a vivir en nuestra carne por esta razón es que Pablo dice, no regresando otra vez al yugo de esclavitud, sino viviendo en la libertad para vivir conforme al llamado de Él.
Porque realmente, hermanos, no hay otra opción. Porque el que vive no conforme a la imagen de Cristo diariamente, el que no vive conforme al fruto del Espíritu, produciendo el fruto de Cristo, el que no produce y el que vive en el pecado y el que desea el pecado no es hijo de Dios. Y la palabra, como mencioné la semana pasada, es clara. No hay un lugar gris en el cual el creyente se encuentra. Hay un lugar en el cual es creyente o no es creyente, es hijo de Dios o es incrédulo, es amigo de Cristo y enemigo del mundo, o amigo del mundo y enemigo de ¿quién? De Cristo. No hay otra forma, no hay otra posición. La posición es de que si somos de Cristo, va a haber deseo de honrarle a Él, no solamente con cantos, hermanos, pero con nuestras acciones, nuestras obras, no para salvación, pero como demostración de que verdaderamente pertenecemos a Jesucristo. Nosotros vivimos conforme a su imagen porque eso demuestra, hermanos, de que en verdad Dios nos ha dado una vida nueva. Y nosotros, en vez de caminar en una línea fina, caminando en la orilla de una, ¿cómo se dice? Un barranco, diciendo, pues voy a estar, a veces quiero servir, a veces no estamos viviendo ni debemos de vivir de esa forma. Porque cuando nos desligamos, hermanos, de Cristo, estamos viviendo de esa forma. Cuando nos desligamos, como hemos aprendido a través de toda esa carta y como este capítulo nos enseña una vez más, el desligarnos, hermanos, es buscar a algo más que Cristo. Buscar a algo más que Cristo, perdón. Reemplazando o igualando algo o alguien a Cristo Jesús. Así es que fuimos llamados a la libertad para andar en libertad. No caminamos conforme a la imagen de Cristo como hijos de Dios porque quizás vamos a llegar. Y muchos creyentes creen eso. Quizás vamos a llegar. Y por esa razón me voy a esforzar porque no sé si voy a lograr. No sé si voy a llegar. Pero cuando nos damos cuenta, hermanos, que la obra de la salvación es una obra que hizo Cristo antes de que nosotros naciéramos. Cuando la obra de Cristo en la salvación fue algo otorgado, algo dado y propuesto en un plan perfecto antes de la fundación del mundo, reconocemos que la salvación y la obra de ser salvos pertenece solamente a Él. Entonces, ya que hemos sido llamados a la libertad a través de las obras de Cristo para andar en la libertad, debemos entender algo, de que somos libres. ¿Qué es libertad? ¿Cómo sabemos que somos libres? ¿Cómo puedo confiar que en verdad puedo escuchar, puedo leer la palabra y asegurarme, no a través de mi carne, pero a través del Espíritu de Dios dentro de nosotros como hijos de Dios, que en verdad somos libres? ¿Y cómo, hermanos, podemos vivir en libertad para el que tiene la libertad? Una realidad, hermanos, de todo humano es que tiene miedo de morir. Hermanos, cada persona tiene miedo de morir. Porque el que no conoce de Cristo tiene duda de lo que habrá de pasar. El mundo no quiere creer que hay vida eterna. ¿Por qué? Porque es una excusa para vivir en sus placeres. El mundo dice que Dios no existe. ¿Por qué? Porque es una excusa para permanecer en el pecado.
El mundo dice que no existe una eternidad. ¿Para qué? Para no tener que pensar en un juicio eterno. Porque el que no conoce de Cristo tiene duda que habrá de pasar o a dónde irá después de su vida. La palabra es muy clara en decirnos que todo hombre que muere sin Cristo es destinado al lago de fuego, donde hay crujir de dientes. Porque todo hombre naciendo bajo el pecado ya es condenado desde el principio, desde que nace. Y sin arrepentirse muere de la misma forma, de la misma manera en la cual nació. Nace pecador y muere como pecador. La muerte, no obstante, ocurre a cada persona, incluso al creyente. Ocurre a cada persona que nace, cada persona menos, excepto las personas que estén vivas en el regreso de Cristo, van a morir, vamos a morir. Y eso es un aspecto de la realidad. Porque mientras estemos en la tierra, aún como hijos de Dios, vivimos todavía en una carne corruptible. Y la carne corruptible tiene que morir. ¿Por qué? Porque el fin del pecado es muerte. Pero la palabra nos dice que el efecto de morir es que una persona mientras vive está bajo el dominio del pecado. En Juan 8:34 Cristo dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿y quién hace pecado? Toda la humanidad. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y allí, hermanos, es donde podemos ver esa palabra de esclavitud. Nosotros somos libres y no debemos regresar a un yugo ¿de qué? De esclavitud. Y Cristo aquí nos está diciendo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavitud significa el que permanece y vive y se agrada en el pecado. Toda la humanidad se encuentra en esa condición, mas cuando muere esa persona es hecho libre ¿de qué? Del pecado. Pecado sale de esa persona cuando esa persona muere. Porque si el fin del pecado es muerte, cuando uno muere ya es desligado, de el pecado. Así como nosotros cuando estamos aquí, mientras que estemos aquí en esta tierra o vivimos en esta ciudad de Los Ángeles, hay leyes que debemos de seguir. Hay leyes que uno no debe de quebrar ni puede quebrar. Pero cuando nosotros morimos, ¿siguen aplicando esas leyes? ¿Al hombre que está muerto, a la mujer que muere? No. Ya no aplica las leyes existentes a la persona que está muerta. Porque la persona muerta ya no tiene capacidad de seguir esas cosas o de vivir de esa forma. Así es que cuando la humanidad muere, termina el pecado en la vida de esa persona y es llevado a su destinación apropiada, sea el lago de fuego en condenación eterna si muere sin Cristo, o delante de la presencia de Dios, donde morarán para siempre en gloria si aceptaron y creyeron en Cristo Jesús y vivieron conforme al Espíritu quien mora en ellos, quien mora en nosotros. Entonces, una persona nacida en esta tierra nace como pecador hasta su muerte. Y el que nace pecador es un esclavo, como dice Cristo, ¿de qué? Del pecado. La esclavitud entonces de este mundo es que el dominio del humano es desear pecar y vivir en el pecado y abundar en el pecado hasta que muera. En otra forma, la esclavitud también y simplemente es el que no tiene a Cristo. Podemos decir que teníamos la libertad. Nosotros cuando estábamos en el mundo
Y muchos nacimos dentro de la iglesia y no fue severo tanto como a muchos muchos creyentes hoy que nacieron en casas, en hogares donde no había Dios, donde no existía Dios en esos hogares, donde pasaron por muchas pruebas como jóvenes. Pero cuando no éramos hijos de Dios, cuando éramos incrédulos, sentíamos o creíamos de cierta forma que éramos libres. Y el mundo cree aún ahora que es libre. ¿Por qué? Porque es libre a hacer lo que desea, lo que desee. Cuando nosotros estamos en el mundo fue de la misma forma. Es posible que nosotros no nos importaban las cosas de Dios y por esa razón pensábamos que éramos ¿qué? Libres. Estábamos libres a hacer lo que mi deseo era, lo que a mí me agradaba, mis deseos, mis planes, mis metas. Y de la descripción en la cual describe el mundo estas cosas, el pecado es libertad. ¿O crees en Cristo? ¿Crees en Dios? No eres libre. Tienes que ser libre. Libertad es que yo puedo hacer lo que a mí me agrada, sin importar lo que nadie diga. Eso es la definición de la libertad humana. Ser libres para hacer lo que le plazca, pero que todas mis decisiones sean una u otra forma de pecar, no se escucha ni se parece, hermanos, como libertad. Porque si toda opción que yo estoy tomando para mi vida y agradar mi carne, agradar mis deseos, es simplemente pecar, y mi única decisión, la única cosa que puedo obrar es pecar, eso, hermanos, no se escucha como libertad. Porque si soy pecador, deudor soy a la muerte y a mis propios pecados. Porque el único resultado de la decisión humana y de la libertad falsa que enseña el pecado y el mundo y la carne y lo que desea la carne es pecar, el fin de todas estas cosas es muerte y condenación eterna. Entonces, porque yo no puedo pagar por mis pecados, dice Hebreos 10, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, así como dice en Hebreos 10, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que sacrificar animales cada año para propiciación, para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Y el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, dentro de ese lugar, tuvo que purificarse a través de un proceso, primero para entrar a poder ofrendar un sacrificio a Dios. Pero siendo contados los pecados contra el pueblo año tras año, y toda ofrenda que ofrecía los sacerdotes, no siendo una ofrenda perfecta, aunque seguían lo que Jehová requería de ofrecer, una cabra, un animal puro, sin mancha, sin defectos, incluso esto no era lo suficiente para borrar los pecados del pueblo de Israel. Simplemente los cubría por un tiempo. Hasta el próximo año, en el día en el cual el sumo sacerdote entraba de nuevo al lugar santísimo y purificándose antes y luego entrando para ofrendar una vez más otro animal que no puede quitar el pecado. Eso, hermanos, es un proceso que Dios hizo para limpiar su pueblo mientras que venía el Mesías. Pero así, hermanos, es como se conduce el mundo hoy a través de la religión, intentando limpiarse con sus propias obras, intentando purificarse y considerándose libres en sus propios ojos, pero condenados espiritualmente. Y tristemente la iglesia hoy en día se encuentra en ese mismo paso, bajo administración e instrucción que lleva al creyente a legalizarse, a vivir en un legalismo, así como el problema persistente en Gálatas, que quitaba de la honra y gloria de Cristo. Es decir,
eres hijo de Dios, pero tienes que hacer tal y tal cosa. Y si no lo haces, pues yo no sé a dónde vas a ir. Los propios pastores condenando a la congregación. Eso, hermanos, es esclavitud. Que nadie puede ofrendar lo suficiente para cubrir sus pecados, nuestros propios pecados eternamente, una vez para siempre. Eso es hasta que vino el Hijo de Dios, descendiendo de su trono para dar vida y vida de verdad. Hermanos, Cristo vivió la vida perfecta por nosotros, liberándonos de la ira de Dios que se encontraba sobre nosotros y se encontraba en contra de nosotros, y aún hoy se encuentra en contra de todo enemigo de Dios. Es decir, toda persona que rechaza a Cristo, se encuentra la ira de Dios reservada para el día de juicio. Pero Cristo hizo algo incomparable, algo majestuoso, que cambió el curso de la destinación del hombre una vez por todas. Y eso es que Él vivió la vida perfecta y murió la muerte perfecta, por lo cual nosotros no podemos ofrendar una muerte perfecta. Por esa razón, y es por esa razón que el que muere sin Cristo es condenado, porque ya estuvo condenado en la tierra y no pudo pagar por sus propios pecados, aun si creía que siendo buena persona o haciendo buenas cosas o siguiendo una religión de paz lo salvara. Pero todas estas cosas son esfuerzos del hombre. Así como en Génesis cuando los babilonios intentaron construir un edificio grande hacia el cielo. ¿Para qué? ¿O por cuál razón? Para intentar alcanzar donde estaba Dios. Y Dios no se agradó en eso. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde Adán y Eva, la humanidad ha sido llamada la humanidad para confiar, tener fe en Él, no intentar escalar uno mismo hacia el cielo. Y eso, hermanos, es lo que demuestra la perfección de Cristo y la salvación a través de la fe. Que nosotros en ninguna manera absoluta confiamos en nosotros mismos, pero confiamos en Él quien es perfecto, Él quien formó los cielos y la tierra, Él quien es Dios eterno. Y eso es lo que Él hizo y vino a hacer, a salvar. Vivió la vida perfecta, murió tomando nuestros pecados, derramando su sangre y resucitando para declarar que Él es el cumplimiento de toda profecía, toda imagen de sacrificio repetido. Él es el todo en todo, y en su resurrección sabemos lo que hizo. Triunfó sobre nuestros pecados y sobre la muerte a todos quien creen en Él. 1 Corintios 15:56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón que pica y mata es que el pecado. El pecado pica como un aguijón y la persona muere. Y el poder del pecado, la ley. Más gracias, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios. ¿A quién? A mis esfuerzos, no. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos, vamos a darle gracias a Dios si no sabemos si vamos a llegar? ¿Por qué le vamos a ofrendar sacrificios agradables? Es decir, dice Hebreos 13, labios que proclaman su nombre, si no creemos que su sacrificio es eficaz o suficiente para llevarnos hasta el fin. Pero los profetas y los padres de la fe entendieron esto. Los apóstoles entendieron esto y por esa razón murieron creyendo en Cristo. Por esa razón los apóstoles sufrieron,
Los profetas murieron por aquel que nunca conocieron físicamente. ¿Por qué? Si hay duda, alguien no va a morir por alguien. Eso es lo que Romanos 5 nos dice. Ciertamente alguien morirá por alguien más, aún por alguien, una persona buena, es decir, una persona que respetada, una persona que uno dice, wow, qué buena persona, aún por una persona que el mundo admira, quizás alguien morirá por él, si es necesario. Mas Cristo, aún cuando estábamos o éramos sus enemigos, murió por nosotros. Eso es Romanos 5. Aquí nos está demostrando algo. No hay duda en la salvación de Cristo. No debe de haber duda en Cristo Jesús. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, ¿para cuándo? ¿Para cuántas veces? Una vez para siempre, un solo sacrificio. Es importante entender ese detalle. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, no varias veces, no repetidamente, una vez para siempre. ¿Y qué es para siempre? Por toda la eternidad. Murió, ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermanos, tenemos que entender la razón por la cual también el detalle de Cristo y la obra de Cristo es de que Él resucitó. ¿Y qué hizo cuando resucitó? Y regresó a su reino. Se sentó a la diestra del Padre. Se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué significa sentarse? Que algo ha terminado, algo está cumplido. Se ha sentado significa que hay descanso de una obra. Eso, hermanos, es demostrado con la imagen de la creación. En 6 días Jehová formó los cielos y la tierra. En el 7º día, ¿qué hizo? Descansó. Descansó de sus obras porque vio que eran buenas. Ahora, Dios, cuando formó los cielos y la tierra y descansó el 7º día, descansó porque estaba cansado, así como nosotros nos cansamos. ¿Por qué descansó el 7º día? Porque el descanso que Dios tomó, cuando terminó de formar y de crear los cielos y la tierra, era manera de expresar un término de una obra en que Él pudo ver su creación y dijo, todo lo que ha hecho es bueno y es completo. Para Dios, cuando Él descansó el 7º día, no es que estuvo cansado, sudando, es que Él descansó de la obra perfecta, es decir, que Él vio su creación y dijo que estaba cumplida, estaba perfecta. La humanidad cayó y hasta que Cristo vino, murió por nuestros pecados y resucitó a cualquier que cree en Él y se sentó a la diestra del Padre, significando que descansó. De la misma manera que descansó cuando creó los cielos y la tierra. Es decir, que Él reconoció y Él reconoce, siendo Dios, que no hay otra obra por la cual debe de obrar. Él ha cumplido el propósito por el cual vino al mundo, y eso es dar vida y vida en verdad. Y Él ha descansado, y eso es la razón que Cristo es nuestro descanso. Esa es la razón que nosotros no guardamos el sábado, porque Cristo es el descanso verdadero. Y nosotros a veces vemos religiones como los del 7º día que creen que Cristo ya vino y que creen que el sábado es el día de descanso y siguen obrando en ciertos aspectos de la ley. Pero hermanos, si nosotros como creyentes no entendemos que Cristo está descansando, ha descansado,
significando que está a la diestra del Padre, que ha cumplido su misión. ¿Cómo es que nosotros podemos decir, sí, Cristo es mi descanso, si no creo, ni confío y dudo constantemente en su salvación? La palabra nos declara y nos demuestra tantas veces que dice Pablo y los apóstoles en sus cartas, más gracias sea a Cristo, más gracias sea a Dios. Y uno de los aspectos de nuestro caminar, hermanos, como hijos de Dios es agradecimiento. La forma en la cual nosotros obramos como hijos de Dios, hermanos, ¿sabían que es el agradecimiento? Porque nosotros no estamos esforzándonos para quizás alcanzar el cielo, el reino. Nosotros no estamos esforzándonos por duda o por miedo. Estamos esforzándonos en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es la razón que Pablo y los apóstoles dicen, más gracias sea a Cristo. De que cuando el pecado abunde, la gracia de Dios abunde más. Más gracias a Cristo que cuando yo batallo en mi carne, ¿quién me librará de mi carne? Más gracias sea a Cristo Jesús, quien me ha librado de la muerte y del pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Más gracias sea a Cristo. 1 Corintios 15, lo que acabamos de leer. Hermanos, nuestra conducta es de una manera y una forma de agradecimiento. Agradecimiento a un Dios que ha cumplido todo lo perfecto, que nos ha librado de la muerte y del pecado. Por eso, en eso fuimos llamados. Fuimos librados por Cristo. Así es que debemos de andar en libertad, firmes en la libertad en el cual Cristo nos hizo libres. Es decir, Cristo obró para librarnos. Ahora nosotros debemos estar firmes en esa libertad. Y la libertad es creer en Cristo y obrar en agradecimiento por lo grande que es Él, lo majestuoso, lleno de gracia y de paz y de amor y de benignidad, de bondad infinita, de abundancias celestiales, riquezas celestiales. Romanos 6:6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Debemos de vivir en el pecado sabiendo que la gracia nos cubre? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, y esto, hermanos, es la libertad. Porque los que hemos muerto al pecado, es decir, ¿qué? ¿Hemos muerto físicamente para ser sueltos del pecado? No, estamos vivos. Pero para el creyente y el que confía en Cristo ha sido liberado porque ha muerto juntamente con Cristo y ha resucitado de la misma manera con Cristo como nueva creación. Y si Cristo resucitó perfecto y justo y justificado, el que muere con Él también resucita de la misma forma y de la misma manera y es transformado internamente de la misma manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya hemos muerto en el pecado, hemos muerto al pecado, si el hombre viejo ha muerto, y eso es el proceso de la salvación, el que cree en Cristo Jesús muere juntamente con Cristo. Simbolismo es que nos bautizamos para demostrar que somos sumergidos en el sepulcro de Cristo y resucitamos una nueva creación. Hermanos, estas cosas son declaraciones de la salvación perfecta de Cristo Jesús y de su obra en el cual Él está sentado, habiendo cumplido lo que tenía que cumplir, lo que Él deseaba cumplir también. Hemos sido bautizados en su muerte. Romanos 6:4.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que no tenemos que morir físicamente para ser nuevas criaturas. Porque para el Padre, espiritualmente, hemos cambiado, Él nos ha cambiado de posición, de esclavitud a libres en su Hijo amado. Romanos 6:5 luego dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, morimos, Él murió por nuestros pecados. Cuando nosotros morimos con Cristo, también morimos en Él o al pecado de su misma semejanza. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. ¿El cuerpo ha sido destruido, hermanos? ¿El cuerpo físico? No. Pero es por esa razón, hermanos, que hay tanta confusión. Porque el que no entiende que ha sido renovado espiritualmente, internamente, en su interno, en su alma, en el hombre interior, es difícil comprender que la salvación es para siempre, como Cristo lo declaró y como Cristo lo obró, porque nosotros nos fijamos no en Cristo, sino en ¿qué? En nuestra incapacidad, en nuestras debilidades en nuestro caminar. Pero hermanos, eso es lo que demuestra que nosotros, y eso por esa razón es que nosotros ahora como nuevas criaturas, aún en la carne pecaminosa, nos aferramos y somos llamados a desear aferrarnos a Él diariamente, porque Él es el que nos ha librado. Y por esa razón somos llamados a estar firmes en esa libertad en el cual Él nos ha librado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto juntamente con Cristo, versículo 7 de Romanos 6, dice que ha sido ¿qué? Justificado del pecado. Justicia se encuentra en el que acepta a Cristo y cree en Él por fe. ¿Por qué? Porque Cristo es el justo y el que justifica. Y si nosotros creemos en el justo, su obra es otorgado a nosotros. Y de esa manera nosotros somos justificados a través de Él. Y el Padre nos ve como justificados, pero no solamente nos ve como justificados, sino como santificados. Y eso es nuestro proceso ahorita. Estamos siendo santificados. Pero santificados aparte de ser un proceso, hermanos, y eso es nuestro caminar diario con Cristo Jesús a través de su Espíritu que mora en nosotros. La santificación no simplemente es que estamos caminando diariamente en una nueva creación, en un deseo nuevo, y que si caemos, pues ya quizás no somos los santificados o parte de los santificados. Hermanos, santificado significa ser puesto aparte. Es ser tomado de una posición y llevado a otra posición. Es decir, que nosotros vemos la santificación y el proceso de la santificación que Dios nos ha dado es que algo que está ocurriendo ahorita mismo, constantemente. Ahorita que escuchan la palabra de Dios están siendo ¿qué? Edificados, por lo cual el aplicar la palabra produce santificación. El confiar más en Cristo produce santificación. El creer y buscar y aferrarnos y dejar que el Espíritu nos guíe diariamente es ser santificados. Pero santificados, aparte de ser ese caminar, es una posición nueva. Una posición en la cual Dios nos ha puesto. Nosotros somos santificados, estamos siendo santificados, pero también hemos sido santificados a través de Cristo.
Porque Romanos 8 también nos declara eso. Dice, a esos que llamó, predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos justificó, a los que justificó, a esos también ¿qué? Glorificó. Glorificó. A los que justificó, glorificó. Aun cuando nosotros todavía no estamos en esa etapa, en ese día de gloria en el cual nuestros cuerpos corruptibles se transforman a cuerpos incorruptibles, para el Padre somos gloriosos a Él. Somos gloriosos porque el Padre está viendo la obra eterna, perfecta y cumplida de Cristo. Él está viendo a Cristo delante y dentro de nosotros. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Dónde está Cristo ahorita? Cristo no está en la tumba. Cristo está vivo. Cristo está en su reino. Y Cristo está pronto para regresar. ¿Y cuántas veces cantamos cantos como libre? Pero que nuestras mentes nos detengan para en verdad creer que somos libres. Eso, hermanos, es desastroso para el creyente. Cuando la palabra nos declara que somos libres, ¿por qué? Porque si la muerte no se enseñorea sobre Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, de la misma manera no se enseñorea más de nosotros tampoco. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, eso es la libertad de Cristo. Esa es la libertad en la cual debemos de aferrarnos. No simplemente en pensar y decir, ok, estoy libre. Es de desear estar firmes en esa libertad. Y dice aquí en el versículo 11 de Romanos 6, así también vosotros consideraos. Hermanos, eso nos demuestra cuando consideramos nosotros mismos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, nos da más entendimiento de reconocer, aunque peque en la carne, aunque soy débil en la carne, soy considerado muerto al pecado juntamente con Cristo, pero vivo para Dios ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerar nos demuestra y nos habla sobre nuestra posición nueva en Cristo, hermanos. Eso nos demuestra y explica que la razón por la cual ninguno de nosotros somos perfectos en obras, en nuestras acciones, en nuestras palabras. ¿Cuántas veces decimos cosas aún como creyentes que no debemos de decir? ¿Cuántas veces subimos nuestra voz? ¿Cuántas veces nos enojamos? ¿Cuántas veces vivimos en la carne momentáneamente? No somos perfectos en obras, ni en acción, ni en palabras o pensamientos, porque seguimos aún en esta carne pecaminosa. Pero cuando consideramos y entendemos que Dios nos llama a considerarnos muertos al pecado y vivos juntamente con Cristo, nos revela esto, que el hombre interior dentro de nosotros ha sido renovado, por el cual la promesa de Dios es que recibimos el Espíritu Santo eterno, todopoderoso, el Espíritu que formó los cielos y la tierra. Ahora mora en nosotros y nos ha transformado y nos ha dado una vida nueva. Así como el mismo Espíritu dio vida en el principio, ahora el que cree en Él tiene una vida nueva también, creada y formado en Él y ella, en nosotros como hijos de Dios. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ahí es donde podemos entender más la palabra santificados, hermanos, que nosotros estamos pensando, ¿hemos sido perfectos los que estamos caminando en la santificación? Sí. Pero a través de eso y aparte de eso, hemos sido perfectos para siempre. Los santificados es los que han sido apartados y reservados
para Dios. Hermanos, nosotros como hijos de Dios hemos sido reservados para Dios. Somos reservados, nos encontramos dentro de la gracia por el cual podemos venir delante del trono de la gracia con certeza y buscar ayuda en cada momento. No hay medio creyente. No hay creyente que pueda venir delante del trono y luego no es creyente y luego ya no puede venir delante del trono y luego regresa y reconcilia y ya es creyente y puede entrar al reino. No, el que es creyente en verdad. Y el que es creyente en verdad va a vivir en libertad. Y el que vive en libertad es el que vive conforme a la imagen de Cristo. Filipenses 3 nos demuestra eso. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Es una declaración, una frase, no añade más, no le quita, no dice más nuestra ciudadanía, si hacemos algo está en los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ahí termina esa oración, esa frase. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Vemos, no hemos sido transformados, pero de donde es nuestra ciudadanía, de ahí vendrá nuestro Señor Jesucristo para transformarnos. De donde pertenece nuestra ciudadanía es de donde vendrá nuestro Salvador para transformarnos en gloria. El cual transformará el cuerpo de la humillación, es decir, somos sus hijos, aunque estamos en la carne. Eso es lo que debemos de entender. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él tiene el poder para sujetar todas las cosas. Él tiene el poder para salvar. Él tiene el poder para guardar. Él tiene el poder para transformar en un solo sacrificio para siempre, purificando, habiendo hecho puros los santificados. En la vida, hermanos, vivimos en la carne. No somos atados en esclavitud a la carne, pero vivimos en la carne. Pero espiritualmente tenemos un nombre nuevo, con cantos nuevos que se producen en nuestros corazones nuevos, no de piedra, pero de carne, que Dios mismo transformó, y salen de labios nuevos. Somos distintos del mundo ahora porque somos libres. Como hijos de Dios ahora podemos decidir, agradar el Espíritu, agradar al Padre, agradar a Cristo. Pero sabemos que el que es hijo de Dios ha muerto con Cristo, y si Él nos llama a producir buen fruto, entonces la libertad en Cristo es que siendo espiritualmente entonces la libertad en Cristo es que somos espiritualmente una nueva creación. Gálatas 2:20, ya para terminar, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivimos, hermanos, mas vive Cristo, ¿quién? En mí. ¿Dónde? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aunque pertenezco, todavía estoy en la carne, aunque pertenezco a Cristo, aunque todavía estoy en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Con deseo Cristo nos salvó. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En vano murió Cristo si no nos aferramos y creemos que en verdad somos libres en Él y que su obra es perfecta y que Él es nuestro descanso, porque Él mismo reconoce que su trabajo se ha cumplido. Y lo que falta es regresar por su pueblo. Estad pues firmes, no tambalear, no debemos de tambalear. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros, los creyentes, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si dudas o no entiendes, pídele al Señor. ¿Y Él da qué? Gratuitamente a cualquier que le busca.
A cualquier que quiere buscar y conocer más de Él, Él se presenta y Él se da la sabiduría para poder conocerle más. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos, sus caminos. ¿Y un hijo de Dios tambalea? Un hijo de Dios es uno que es llamado a dudar, que es arrastrado de un lado a otro, que es arrastrado de una doctrina a otra, que escucha las palabras del hombre en vez de las palabras de Dios. No. Un hombre de Dios, una mujer de Dios está firme en la palabra y está firme a través del Espíritu quien mora en nosotros. 1 de Juan 4, ya para terminar de verdad, dice 15, 1 de Juan 4, 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Permanecer significa que no va a soltar lo que es de él. No suelta ni se va. No es como el viento. Dios permanece en él porque él es fiel y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Y cómo es Él? Perfecto. ¿Y nosotros en este mundo qué? Somos posicionalmente perfectos, aun si nosotros no lo podemos ver. Y día tras día nos estamos arrastrando para cumplir el día. Para el Padre nosotros somos perfectos. En el amor no hay temor. Si hemos recibido el amor más grande que es el sacrificio de Cristo, no hay temor de juicio, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Porque el que confía en Cristo tiene algo seguro. Y no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo. Si uno teme como hijo de Dios es que quizás no cree. No cree fielmente en Él. No tiene fe verdadera o fe fuerte y duda. Pero dice, el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros no tenemos el amor del mundo, tenemos el amor de Dios. Y si el amor de Dios tenemos, el amor perfecto tenemos. Un amor perfecto y eterno que no cambia. Y nosotros podemos tener confianza en el día de juicio. 1 de Juan 4, 17. No hay temor en el amor perfecto. El amor perfecto saca el temor. El que cree en Cristo Jesús tiene el amor perfecto y no hay de temer. Hay que venir y vivir en la vida delante de Dios con temor y temblor, porque Él es Dios y Él da vida y Él quita vida y Él otorga todas las cosas, los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible. Pero para que aquel que es su hijo, aunque vivimos en temor y temblor, en reverencia a un Dios eterno, hay un paz eterno que Él mismo nos da, por lo cual podemos venir delante del trono de gracia, porque Él es nuestro Padre eterno ahora, en el cual fuimos adoptados, en el cual clamamos, Abba, Padre, Apá, ayúdame, guíame, enséñame tus caminos. Hermanos, no podemos tener visión corta. Si somos libres en verdad. La libertad que Cristo da es una libertad verdadera.
Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, les pido que nunca dudemos de la salvación que Dios nos ha dado, porque la salvación que Dios da no es carnal ni humano. No viene del monte Sinaí, como estudiamos en el capítulo 4. No es del desierto escasez, donde no hay vida. Pero la salvación de Dios viene de arriba, así donde Él se encuentra ahorita, así donde está nuestra ciudadanía. Por eso es que nuestra ciudadanía no está en el cielo. ¿Por qué? Porque la salvación que nos está llevando para allá, para ese lugar santísimo, ese lugar perfecto en gloria delante de la presencia de Dios, hermanos, es de arriba. El Espíritu Santo, quien mora en nosotros, quien es Dios, nos garantiza eso. Y por esa razón vivimos en libertad, vivimos conforme a la santidad. Porque la libertad verdadera, hermanos, es vivir en ¿qué? Como nuevas criaturas, produciendo fruto del Espíritu. Libertad no es legalismo, libertad no es religión. Libertad tampoco es libertinaje, vivir y desear pecar, porque desea tal cosa u otra, no es de Él. Pero el que es de Él va a confiar en Él y va a caminar firme y va a vivir y morir por Él. Amén. Amén. Les pido que se pongan de pie para ser despedidos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias por este mensaje que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias que tu palabra nos declara, Señor, que nosotros de verdad somos libres, el que confía en ti. Verdaderamente libres, tú declaraste en tu palabra. Con tus labios, Señor, tú declaraste mientras que estuviste aquí en esta tierra. Y te damos gracias que tus palabras son fieles, son verdad, porque son eternas, viniendo de ti, Señor, quien eres un Dios eterno y todopoderoso. Te damos gracias por la vida nueva que tú nos has dado, Señor. Aunque nosotros batallamos y no vemos, Señor, a través de nuestra carne pecaminosa, nuestra carne débil, Señor, que día tras día falla, Señor. Día tras día vamos en contra de ti, pero Señor, tú nos has renovado interiormente, Señor, para ahora poder buscar y desear de ti, lo cual cuando éramos esclavos, Señor, no teníamos ese acceso, ni de buscar, ni de pensar en ti, ataviados, rodeados por pecado. Pero Señor, tú nos has libertado, tú nos has dado tu Espíritu Santo como garantía de la herencia, Señor, garantía de nuestra ciudadanía, Señor, que se encuentra en los cielos. Tu palabra es veraz, tú eres veraz. Que todo hombre sea mentiroso, pero tú verás, Señor, tú dices tu palabra. Y nosotros confiamos en ti, no en nuestras propias creencias, no en nuestras debilidades, no en nuestra libertad falsa de pecar, pero creemos en ti, tú que nos has dado una vida eterna y vida de abundancia, por lo cual te esperamos con ansiedad, Señor, con agradecimiento, Señor, te esperamos para tu regreso y tu venida, para establecer tu reino, en el cual confiadamente esperamos, sabiendo que cuando tú vengas estaremos delante de tu presencia y te daremos todo el honor y la gloria para siempre, por los siglos de los siglos, donde no hay lágrima, ni tristeza, ni pecado, ni debilidad, Señor, pero donde hay solamente gloria, perfección, así como tú eres, podamos verte tal como eres y seremos igual que tú, Señor, perfectos para estar en tu gloria por toda la eternidad. Te damos gracias por la salvación. Señor, equípanos, Señor, para vivir conforme a tu palabra, que tengamos corazones que desean más de ti, que desean ayudar, Señor, que desean servirte, Señor, que desean, Señor, más de ti día tras día, Señor. Que eso sea nuestro anhelo como tus hijos, porque eso es la transformación radical tuya, que ahora podemos desear de ti, pero que deseamos, Señor, buscar encontrarte a través de oración y tu palabra fiel. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios los bendiga.